Lo dijo en la primera hora. Cerramos la sección saludos. Quíteme esa música, por favor. Hágame acuerdo, don Diego Román y don Roberto Carlos Velasco, ¿qué dijo el señor presidente de la República? Creo que esa declaración la hizo el 24 de mayo del 2022, en la presentación de su primer informe a la nación de su primer año de gobierno. Escuchemos. Ha debido llegar un banquero para lograr estos objetivos. Ha debido llegar un banquero para lograr estos objetivos. Presidente Lasso, ¿ha llegado usted al poder para ayudarnos a que mágicamente, en una suerte de túnel del tiempo, casi subiéndonos imaginariamente al DeLorean de Marty McFly y del Dr. Emmett Brown, y nos trasladen al pasado? Ecuador, el día de hoy, ha vuelto al pasado. Ecuador, el día de hoy, retornará a la etapa oscura de racionamientos, de apagones y de una afectación a la economía, a la industria, a la productividad y a la vida cotidiana de los ecuatorianos y ecuatorianas. Ha tenido que llegar un banquero, señor presidente, para cumplir esos objetivos. En serio. Hace un año y unos pocos meses, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, hace 17 meses no sabíamos que esa frase que usted pronunció, presidente Lasso, en el seno del Parlamento ecuatoriano, un año antes de que usted disuelva el Parlamento, esa frase era premonitoria para que volvamos a una etapa que creímos superada en el Ecuador. Y sobre la que, me van a disculpar, el gobierno del presidente Lasso no puede sacarse el cuerpo. No puede. Y hagamos una mirada retrospectiva, pero antes. Ha tenido que llegar un banquero para cumplir esos objetivos. ¿Cuál fue el objetivo? ¿Qué dijo Fernando Santos Alvite ayer en la presentación, caballeros? El país. De 7 de la mañana a 6 de la tarde habrá necesidad de cortes. Estamos atravesando la peor sequía de los últimos 50 años, especialmente en la región oriental, en donde están situadas el 90% de las plantas hidroeléctricas. Ese fue el argumento de ayer. Ayer abundaron en argumentos. ¿Qué dijo el señor ministro de Energía y Minas, doctor Fernando Santos Alvite, ayer? Estamos atravesando por la peor sequía de los últimos 50 años. Eso nos ha llevado a planificar medidas temporales con el objetivo de precautelar el sistema y evitar el colapso eléctrico. Disponemos del racionamiento del fluido en el país. Esta interrupción se realizará sobre la planificación de las empresas eléctricas. Tenemos que ser sinceros con los ciudadanos. ¿No alcanza la generación eléctrica para suministrar al país? Ya anunciaron el plan. Pero hagamos una mirada retrospectiva, porque esto no fue lo que dijo el ministro Santos hace poco. Hace unos pocos meses, ¿qué le dijo a Janet Inostroza en Visionarias cuando Janet le preguntaba si es que iba a haber apagones? No tengo la fecha exacta de esa declaración no es reciente, es una declaración que ya tiene unos pocos meses. Si es que alguno de mis colegas tiene a la mano y se acuerda de la fecha, le ruego que me comparta. Esto le dijo el ministro Santos cuando pidió que nos encomendemos al Creador para que no haya apagones. Póngale ahí. Ministro, buenos días. Algunas preguntas, una puntual. ¿Va a haber o no va a haber apagones? Porque usted en una entrevista dijo que no, pero después creo que hay otra información en donde se puso en duda eso. Quisiera que usted nos informe a nosotros y a nuestra audiencia cuál es el análisis que usted hace y qué va a pasar. Mire, Janet, darle una respuesta categórica es muy difícil porque depende de Diosito, ¿verdad? Oigan, otra vez, yo soy católico, apostólico y romano, o católico, apostólico y ecuatoriano. Por supuesto, cuando yo salgo de mi casa, porque creo en Dios, salgo encomendándome. Pero pueden dejar estas cosas a cuestiones
divinas que dependen también de las acciones terrenales. Y el ministro le dijo, creo que esto fue del 3 de octubre, del 5 de octubre. La declaración fue del 5 de octubre, me parece. El ministro Santos allá en Nostroza. Dependerá de Diosito. ¿Por qué hace esa declaración el ministro Santos? Porque 2 días antes, el 3 de octubre, las autoridades aparentemente ya tenían listo un plan de racionamientos. Ese día se empezaron a generar algunos cortes en varias zonas del país y de pronto apareció el ministro conjuntamente con otras autoridades, creo que estuvo acompañado del señor Uquillas de SELEC y del ingeniero Gabriel Argüello de SENACE. El portal La Defensa, y voy a presentar el extracto que publicó el portal digital La Defensa, a guardar velas, decía, el 3 de octubre. El ministro de Energía, Fernando Santos, durante la rueda de prensa mencionó que pese al estiaje en el país y al incidente con Colombia, ¿cuál incidente? Al hecho de que Colombia ya no nos iba a vender electricidad. Porque ellos también están enfrentando una situación. La diferencia es que los colombianos sí se prepararon. No habrá apagones y pide a la ciudadanía que mantenga la calma. ¿Qué dijo hace 3 semanitas nomás el ministro Santos? Póngale. Pero quiero, como lo ha dicho el ingeniero Argüello y el ingeniero Quillas, tranquilizar al país. Ha sido un pequeño incidente de entrega de Colombia, de la energía que se han superado. Tenemos los planes para el estiaje inmediato y la generación de 800 megavatios que estará el próximo año lista y que ha firmado los contratos este gobierno. Así es que el país puede estar seguro que estamos actuando responsablemente, que no habrá apagones. Este ha sido un problema puntual que ojalá no se repita, así es la naturaleza, pero hay la suficiente capacidad de generación, los combustibles los tenemos, así es que el país debe estar tranquilo. Hace 3 semanas, 3 de octubre, no va a haber apagones, hemos tomado las previsiones, ha sido un problema puntual con Colombia, el país puede estar tranquilo. 3 semanitas. Qué conveniente, ¿no? Perdónenme. Que cada uno de ustedes, en su legítimo derecho a ejercer su libertad de expresión, tendrá su propia valoración. En medio de la crítica, es inevitable asociar esto con las elecciones. Es inevitable. Es inevitable. Es inevitable creer o asumir de que el gobierno fue responsable a tomar una decisión antes de las elecciones y luego recular después de las elecciones. Perdónenme. Pensándolo mal. Sí, yo pienso mal. Yo pienso mal. En este país ya nada sorprende. Ya nada sorprende. Para mí no es descabellado. Puedo estar equivocado. No soy dueño de la verdad. Pero no es descabellado pensar que este anuncio del 3 de octubre se lo hizo para no afectar el proceso electoral que se iba a efectuar 12 días después del 15. Y al final ya no pudieron más. Ya no pudieron. Ya no hubo forma de contener la situación. Ya no hubo manera. Entonces ayer lo que hicieron fue anunciar los racionamientos. Pongamos un extracto más amplio de lo que anunció el ministro Santos el día de ayer conjuntamente con autoridades del sector eléctrico, porque hoy iniciarán los apagones fruto del estiaje en el Ecuador. Nos han dicho que ellos están sufriendo el mismo problema y tienen que disminuir la energía disponible para el Ecuador. Hemos tratado de suplirla reparando el parque de generación térmica, algo se ha logrado. Pero tenemos que ser sinceros con el país, no alcanza la generación para cubrir la demanda. Y por lo tanto, nos vemos en la necesidad para precautelar que no exista un colapso eléctrico, en disponer cortes puntuales y temporales del suministro de energía eléctrica en el país. Creemos que
Esa es la parte medular. La interrupción eléctrica, decía el ministro, se dará 4 horas durante el día, entre las 7 y las 18 horas. Por las condiciones de seguridad del país, no se suspenderá el servicio eléctrico durante la noche y madrugada. Vean, Dios les pague. Qué amables que son. En la noche no nos van a quitar la luz. Por lo menos vamos a poder ver la tele. Por lo menos en la mañana, entre las 6 y las 8, no les vamos a quitar la luz para que le escuchen al Fabricio Vela y Armónica FM. Por lo menos en la noche, no les vamos a quitar en la noche para que le escuchen al Fabricio Vela en Irreverentes. Por lo menos. Dios le pague, ministro. Qué condescendientes que son, que en la noche no nos van a quitar por la situación de inseguridad. Gracias, señor ministro. Existirán cortes de 4 horas en el día en la Sierra y Amazonía y de 3 horas al día en la costa. No sé cómo se va, digamos, cómo es cómo planificaron las empresas eléctricas. Ayer, por ejemplo, nos llegó la planificación de Quito y en Quito se anunciaron cortes de 8 a 12, de 12 a 4 y de 4 a 6. O sea, no estamos hablando de 4 horas ni de 3 horas, sino que hay sectores que tendrán 2 horas de cortes. Pero eso es parte de la planificación de las empresas eléctricas. Y hay una parte de la declaración del ministro que me quedé loco. Esto lo resumió el amigo Pedro Donoso. Declaraciones del ministro. Se ha lanzado, escuchen lo que dijo ayer el ministro, se ha lanzado un proceso licitatorio para incorporar energía eléctrica adicional para el Sistema Nacional Interconectado. Aún analizamos los mecanismos a través de los cuales se proveerá esta energía adicional. Ecuador necesita instalar 460 megavatios nuevos de electricidad, lo que será contratado por licitación. Oigan, hablen serio. ¿Ustedes creen que una licitación es de soplar y hacer botellas? ¿Ustedes creen que una licitación es pararse en una esquina, casi como un carrito de hot dogs, y vender el hot dog en el carrito a la gente que va pasando? Una licitación es un proceso que, aunque sea emergente, no se lo hace de un día para otro. Es muy probable que se vayan del gobierno en un mes más y no logren avanzar en esto. Recién. ¿Cuántos meses venimos hablando del estiaje, del fenómeno del Niño, de la posibilidad de racionamientos, y recién anuncian, se ha lanzado un proceso licitatorio para incorporar energía eléctrica adicional, por el amor de Dios? Se han pasado meses hablando de cualquier cosa, hablando de la política, peleándose con los adversarios, en lugar de meterle acelerador a esto. Y por supuesto, creo que en algún espacio el señor ministro ha dicho que la culpable es la Asamblea porque la Asamblea no cambió la ley no sé cuánto. Creo que no aprobaron la ley de inversiones, me imagino que se referían a eso. Nunca son ellos los culpables. Fue culpable la Asamblea, fue culpable la Corte Constitucional, culpa de Diosito, culpa de San Pedro, culpa del clima, culpa de la prensa, culpa de los periodistas críticos. Pero no son ellos los culpables. La falta de previsión no es culpa de ellos. No es culpa de ellos. La falta de previsión es de cualquiera menos de ellos. Y recién anuncian un proceso de licitación como si esto se desarrollara de un día para otro, cuando han tenido todo el tiempo del mundo para hacerlo. Todo el tiempo del mundo. No les gustaba el modelo. 29 meses han gobernado. ¿Qué han hecho para cambiar el modelo? Y si no pudieron por el supuesto bloqueo de la Asamblea Nacional, que decirlo así, reducirlo así es una falacia, porque hay que analizarlo a profundidad, caso por caso, para entenderlo. No es tanto así como se le vendió a la gente desde el discurso oficial. El bloqueo de la Asamblea. Yo siempre digo, y la parte ejecutiva, lo que le corresponde al gobierno. La vergonzosa ejecución presupuestaria por parte de carteras como la del Ministerio de Energía y Minas. ¿Y eso qué? Pregunto. ¿Qué le dijo anoche, señor ministro de Energía, a mi colega Fausto Yepes en la fraterna radio FM Mundo? Porque ahí también se mandó una perla el señor ministro de Energía y Minas. Póngale, por favor. ¿Reconocen algo, reconocen algún error desde el gobierno? Por supuesto, por ¿Cuál? supuesto. Cuéntenos.
somos humanos, somos seres humanos. No tenemos la inteligencia artificial que todo puede prever. Pero lo que quiero decir es que nos tocó el cambio de una época, de un Estado que era un monopolio en el sector eléctrico e hizo crisis. Federación Hotelera, Comité Empresarial también, ellos hablan y claro, todos coinciden no solo en responsabilizar al gobierno sobre lo que está ocurriendo en el sector eléctrico, sino sobre las pérdidas que serían graves e incuantificables. ¿Qué les dice a ellos? También hubo la epidemia del COVID, ¿verdad? Impensada, vino de sorpresa y causó enormes daños. Así es la vida, llena de accidentes. No se pudo prever la intensidad de esta crisis. Lamento muchísimo, y lo que vamos a tratar es de minimizar el tiempo que dura. Yo no puedo creer lo que acabo de escuchar. No puedo poner la canción Así es la vida porque si no me bloquea Facebook y YouTube. Así es la vida de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa, ministro. Así es la vida jacarandosa. Te quita, te pone, te sube y te baja y a veces te lo da. Así es la vida, ministro. Y hace una comparación, por Dios. Hace la comparación el señor ministro de Energía y Minas en esa entrevista en FM Mundo con Fausto Yepes con la pandemia. ¿Es en serio? ¿De verdad? Les cogió de sorpresa. Oigan, comparamos la pandemia con la crisis energética. ¿Qué les vino de un mes a otro? ¿De un día para otro? ¿De una semana a otra? Pregunto. Vamos a comparar con la pandemia para la que, no el Ecuador, el mundo. El mundo no estuvo preparado para la pandemia. El mundo. No estamos hablando de países, de estos que se denominan países en vías de desarrollo, como dicen, ¿no? No estamos hablando de los países en vías de desarrollo. Las principales potencias planetarias, ministro Santos, no estuvieron preparadas para la pandemia. Pregunta a los estadounidenses, pregunta a los chinos, pregunta a los rusos, pregunta a los alemanes, pregunta a los franceses, pregunta a los ingleses. Las principales potencias planetarias no estuvieron preparadas para la pandemia, menos nosotros. Que en los últimos tiempos hemos enfrentado como país las de Caín y millones de ecuatorianos que han tratado de que le den por lo menos una paracetamol o un ibuprofeno en un hospital público se han encontrado con que no hay medicamentos. El ministro de Salud la semana anterior nos dijo aquí en este espacio que ya hay medicamentos en los hospitales. Ojalá, qué bueno. Tomando de la palabra al ministro Ruales. Pero ¿en serio comparamos la pandemia con la crisis energética? Así es la vida. Por Dios. Yo me muero de las iras escuchando este tipo de declaraciones. Cero autocrítica, un irrespeto total. Piensan que la gente es estúpida. Perdón que lo diga de esta manera. Creen que somos estúpidos. Así es la vida. Y como Diosito dispuso que no llueve en el austro, bueno, estamos enfrentando esta situación. Es increíble. Increíble. Creo que esa declaración, gracias Yomar, no tenía claridad sobre la primera declaración que les hice escuchar. La que el ministro nos dijo, hay que pedirle a Diosito que llueva. Tenga lista de nuevo la declaración con Janet. ¿La tiene ahí a la mano? Ya. Pongamos de nuevo la declaración con Janet. Ya les voy a decir la fecha. Pongamos de nuevo. Ministro, buenos días. Algunas preguntas. Una puntual. ¿Va a haber o no va a haber apagones? Porque usted en una entrevista dijo que no, pero después creo que hay otra información en donde se puso en duda eso. Quisiera que usted nos informe a nosotros y a nuestra audiencia cuál es el análisis que usted hace y qué va a pasar. Mire, Janet, darle una respuesta categórica es muy difícil porque depende de Diosito, ¿verdad? ¿Saben cuándo hizo esta declaración el ministro Santos? Según acá me alerta Yomar Ponce. 7 de enero.
7 de enero dijo en Visionarias que los apagones dependían de Dios. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. 9 meses y medio, casi 10. Hace casi 10 meses, depende de Diosito, no le puedo decir Janet, le dijo a Janet y nosotros, ¿qué hicieron en 9 o 10 meses para tratar de darle mantenimiento al parque termoeléctrico? Ayer en una entrevista con Belkis y con quienes habla, el ingeniero José Pileggi, que es un especialista en materia eléctrica, expresidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Ecuador, decía que el Ecuador tiene un déficit de 300 megavatios a nivel termoeléctrico. 300. Tuvieron 9 o 10 meses para tratar de alistar todo. ¿Qué hicieron en 9 o 10 meses? Y recién anunciaron ayer con gran pompa, vamos a lanzar o estamos lanzando, hemos lanzado un proceso licitatorio, bla, 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 bla. Recién. Además, cuando están de salida. Habla en serio. Esto era prioritario. Prioritario. Aquí el sentido de urgencia, de prioridad y de lo realmente importante queda en segundo plano. Quien les habla ha venido desde hace meses planteando las prioridades. Cuando disolvió el presidente Lasso la asamblea y decía después del 17 de mayo, ya van a ver que ahora sí voy a aplicar el plan. Desde que disolvió la asamblea, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Hace 6 meses disolvió la asamblea y la cosa no ha cambiado. Aquí no ha mejorado nada. ¿Dónde está el plan, presidente Lasso? ¿Dónde está el plan? Después de la disolución de la asamblea, este periodista ha planteado permanentemente que el gobierno tenía que enfocar sus prioridades en seguridad, donde han fracasado ruidosamente. No hay dónde perderse, no hay dónde perderse. La fría estadística dice que fracasaron ruidosamente. Y aparte de la fría estadística, la parte humana, personajes que han sido asesinados, hasta un candidato presidencial, un alcalde, concejales, fracaso rotundo del control de la inseguridad. Pero esa era una prioridad. La otra prioridad era preparar al país para enfrentar el posible embate del fenómeno del Niño. Allí igualmente, en cambio, mientras Fernando Santos decía, eso hay que pedir a Diosito que llueva, César Roón, ministro de Transporte y Obras Públicas, decía, hay que pedirle a Diosito que no llueva tan fuerte en el fenómeno del Niño. Y lo otro, el tema eléctrico. Tuvieron tiempo, pero es facilito que le echen la culpa a la gente, que no asuman las responsabilidades propias. Acá me dice, gracias Adrián Narváez que me está escribiendo. El proceso de licitación que está lanzando el gobierno necesita por lo menos 60 días en portal de compras públicas para poder adjudicar y con temor que se caiga el proceso por no tener experiencia en levantamiento de procesos como pasó con lo de los chalecos. Ya nadie se acuerda de los chalecos. Nadie. Ya nadie. Fue un mega escándalo, pero aquí se tapan las cosas. Se tapan las cosas. Ya nadie se acuerda de los chalecos. Se fracasó la compra de los chalecos. Y todos los procesos que han sido un fracaso. ¿Ah? Y deberíamos ahora pedirle a Dios, me dice Adrián, que no se caigan los procesos de los mantenimientos. Por Dios. ¿Qué tal? Esto es increíble. ¿Qué me dice la Pati Núñez, que sabe de estas materias? Hasta ahora no entiendo por qué nadie le ha preguntado al ministro Santos por el plan de expansión eléctrica. Ya. No es así, es la vida. En ese plan se establecen las acciones para enfrentar el incremento de la demanda de la época del estiaje. No se puede prever en 9 o 10 meses. Solo la compra de un repuesto de una termoeléctrica puede durar 2 o 3 años. Ve usted, yo no tenía idea de eso, Pati. El plan de expansión era por lo menos para 10 años. Vamos a tener apagones para largo. No diga eso. Que se le haga la boca chicharrón. Para cerrar el comentario. Leonardo Ponce, periodista de investigación y coordinador del Observatorio del Gasto Público, además fundador del portal Tierra de Nadie. Leonardo Ponce
publicó ayer en su cuenta de X, antes Twitter. En 2022 expuso los bajos niveles de ejecución presupuestaria de este gobierno y el vergonzoso caso del Ministerio de Energía, que apenas registró un 5% del gasto en medio año. Entonces ya no se pueden quejar. Y en esa tabla, que fue publicada el año pasado, el gasto ejecutado en el primer semestre del 2022, increíblemente, el ministerio que menos había ejecutado era el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, con apenas el 5% en los primeros 6 meses del 2022. ¿De qué estamos hablando? Pero aquí es facilito decir, así es la vida, de caprichosa, pidámosle a Diosito. Bueno, habrá que pedirle a Diosito que por favor nos ayude, porque nos llevaron al pasado. Sin máquina del tiempo, nos llevaron al pasado. Una barbaridad. Y este gobierno que está de salida, además, le tiene que responder al país si todo esto fue negligencia, realmente negligencia, o fue deliberado para favorecer a grupos económicos con intereses en el sector eléctrico. Las barcazas, por ejemplo. Yo les invito a investigar. Es facilito ahora googlear. Les invito a investigar cómo era el negociado de las barcazas en la década de los 90. Y aún así, tuvimos apagones. Tuvimos la hora Sixtina y otros episodios de apagones. Investiguen cómo era la relación de un poder económico vinculado al sector eléctrico en la década de los 90, que se benefició durante varios años del negociado de las barcazas. Entonces yo planteo eso de frente. Están obligados a responderle al país. ¿Fue negligencia? ¿Fue torpeza? ¿O esto fue deliberado para favorecer a alguien? Ahí les dejo la pelotita boteando. Cierro el comentario, 7:11, gracias a mi gente conectada, la interacción también que hemos tenido de nuestra audiencia. Ya vamos a conversar ya mismo con Giovanni Atariguana, luego con Ismael Quintana y después con Henry Cucalón, ministro de Gobierno. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.